Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más al debate de Televigo. En esta ocasión, y como estamos a finales de mes, vamos a hablar sobre el pleno municipal que se celebró el pasado lunes 28 de mayo. Un pleno en el que en realidad tampoco es que hayan ido temas muy importantes, pero que sin duda los pocos que han ido sí que son como tema de debate. Para hablar sobre este tema tenemos hoy aquí a la concelleira do BNG, Yolanda Veloso. Muy buenas noites. Hola, buenas noches. Tenemos también al concejal del Partido Popular, Antonio Bernárdez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Carlos Font, por el Partido Socialista, concejal también. Muy buenas noches. Bueno, yo dejo el debate abierto, como siempre, en este punto, y yo creo que podríamos empezar hablando sobre ese informe de tesorería en el que habla de que las cuentas del Ayuntamiento de Vigo pues están de lo más saneado. Concejal. Señores del Gobierno, que son quienes presentan las cuentas. Bien, comienzo yo, sin ningún problema. Bueno, efectivamente, en el pleno celebrado este lunes, uno de los puntos del orden del día era el informe trimestral de tesorería. Bueno, este informe es un informe de los técnicos, del tesorero municipal y básicamente lo que hace mención es a la situación saneada de la economía, de las finanzas municipales, y algo que preocupa ciertamente a los empresarios, que preocupa a todos los sectores sociales, que es en qué plazo pagan las administraciones. Y en ese sentido, la verdad es que este informe pues es ciertamente revelador de que en cuanto a esa obligación legal de abonar en el plazo de 40 días, el informe, insisto, de los técnicos lo que marca es que el Ayuntamiento de Vigo paga en una media de 36,85 días. Por lo tanto, creo que esto es producto de una gestión administrativa ciertamente eficaz, que estamos, como decía al principio, en unas finanzas muy saneadas, porque además, claro, estamos hablando de este promedio de días en un total de abonos de 33 millones de euros. No es aquello de decir que se han pagado unas pocas facturas y demás, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es para tener un grado de satisfacción en todos los grupos, teniendo en cuenta que estamos contribuyendo a que las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Vigo, que tienen sus contratos, bueno, pues tienen unos pagos fluidos y demás. A diferencia de esto, pues otras administraciones, como pudimos comprobar en el día de ayer en el Parlamento de Galicia, hacen sus artilugios, hacen sus trampas, cierran sus cuentas en septiembre y a partir de septiembre no admiten ninguna factura, y creo que, bueno, los que estamos aquí, concejales del Ayuntamiento de Vigo, que tratamos de que en la ciudad vaya lo mejor posible y de que respondamos a los sectores económicos y a los sectores con los que tenemos relación, creo que es un motivo de satisfacción el que este informe pues diga claramente que estamos en unos plazos de respuesta a aquellos que trabajan con nosotros ciertamente importantes, y para empresas que manejan facturas importantes con el Ayuntamiento de Vigo, pues seguro, y así nos lo trasladan, que es ciertamente satisfactorio el que el promedio de abonos por parte de nuestro ayuntamiento esté por debajo de la media de 40 días, que desde luego no cumplen ni muchísimo menos otras administraciones. Bueno, también un día hoy en el que, según el alcalde, pues Vigo es uno de los ayuntamientos menos endeudados. Sí, a eso me referiré, lo que pasa es que no quería entrar por esa vía. Bien, desde el Partido Popular, admitiendo el informe de los técnicos de intervención, tenemos que hacer mención a lo que se ha descubierto en el Ayuntamiento de Vigo hace escasamente mes y medio. ¿Y qué se ha descubierto en el Ayuntamiento de Vigo hablando de cuentas, de pesetas, de facturas y de proveedores? Pues que el gobierno socialista en minoría del señor Abel Caballero tenía facturas en el cajón por más de 4 millones de euros. Esa es la correspondencia que tiene el Ayuntamiento de Vigo, que ha tenido el Ayuntamiento de Vigo en los últimos años con proveedores. Y esto se ha detectado a raíz del decreto que el Gobierno de la Nación ha puesto en funcionamiento para que todas aquellas administraciones que tuviesen deudas con proveedores, es decir, cuentas con proveedores, facturas con proveedores, que no estaban contabilizadas, que no estaban oficializadas, por decirlo de alguna manera, las rescatasen de los archivos, de los armarios y de los cajones, pudiesen fluir y aflorar y ser documentadas con un aval y con un informe certificado por el interventor y remitidas a Madrid. Ese informe, rubricado por el interventor municipal,
lo que constataba era que el gobierno del Partido Socialista en minoría del Ayuntamiento de Vigo tenía facturas metidas en el cajón por 4.600.000 euros. Esa es la realidad que hemos constatado desde el Grupo Municipal del Partido Popular, esa es la realidad que hemos denunciado y esa es la realidad que de alguna manera exponemos ante los televidentes de Televigo, ante la ciudadanía de Vigo, que ha constatado el Partido Popular a la hora de hablar de números, de cuentas y de proveedores. Y lo más grave es que se habla ahora de que cobran en menos de 40 días los proveedores y en esas facturas hemos detectado encargos, compromisos realizados, trabajos realizados de más de 2 años. Es decir, que han tenido a proveedores del Ayuntamiento de Vigo durante 2 años esperando con su factura en el cajón. Por eso que nos da recibo que ahora mismo, con este informe del interventor, que se circunscribe a los plazos de pagamento en estos 3 primeros meses del año, se corresponda en absoluto con lo que hemos detectado y con lo que ha aflorado en el Ayuntamiento de Vigo. 4.600.000 euros de facturas de proveedores de Vigo que estaban en el cajón sin trámite alguno. Yolanda, que tenéis cosas que decir? Ben, a verdade é que resulta un pouco chocante o discurso do Partido Popular, que está tan escandalizado por esas facturas impagadas, cando, bueno, o goberno do Partido Popular no mandato 2003-2007, que gobernaba en solitario, que non foi quen de aprobar orzamentos en todo o mandato, que estivo prorrogando orzamentos, bueno, deixou facturas sen pagar por máis de 2 anos, desde logo. Fin ao cabo, bueno, só hai que lembrar que houve que pagar todas as luces de Nadal do mandato anterior, cando chegamos ao goberno en 2007. Por poñer un exemplo, do que non había sequera expediente, non había absolutamente nada. Entón, bueno, digamos que é certo que o Partido Popular ten unha especial habilidade para topar buratos negros, xa o fixo cando chegou a Xunta tamén neste mandato, cando chegou ao goberno atopou buratos negros, agora tamén quere atopar buratos negros no Concello de Vigo e é experto ademais en buscar como solucionalos cando interesa. Solucionalos, poñamos por caso a amnistía fiscal, onde a xente que tiña débedas con Facenda pois tivo oportunidade de saldalas sin ningún tipo de penalización, ou poñamos os buratos de Bankia, que tamén vamos pagalos todos, non? Vai nos tocar agora a 500 euros por cabeza para salvar esas débedas que van aflorando, como acaba de decir o señor Bernárdez, afloran, aparecen novas débedas e, bueno, o Goberno, o Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, pois non se dá de conta de nada diso, ata que de repente afloran e temos que pagalas todos e todas. Iso é o máis grave. Iso é o máis grave, que ao final temos que pagalas todas e todos. Poderíamos falar das facturas tamén que están nos caixóns da Deputación, as que nos resulta moito máis difícil chegar, porque as contas da Deputación son bastante máis oscuras que as contas do Concello de Vigo. Os deputados e deputadas provinciais que non estamos no goberno non temos acceso realmente prácticamente aos expedientes. A conta xeral está elaborada dunha maneira absolutamente críptica que nos impide saber en que se gasta os cartos a Deputación de Pontevedra e polo menos no Concello de Vigo temos uns orzamentos claros, temos informes de intervención que nos dan contas de como se desenvolven os pagos, de como se xestionan os cartos públicos e dende a oposición podemos facer o traballo de control que nos corresponde facer como oposición, porque evidentemente, bueno, sempre nun goberno vai haber problemas que a oposición estamos pendentes de detectar e de que se solucionen. Iso é o que temos que seguir pedindo, non? Que siga habendo transparencia, que os orzamentos sexan realmente executados, non como noutras administracións, como o caso da Xunta de Galiza, que non executa os seus orzamentos, recorta e recorta, pero non executa e non gasta todos os cartos que ten, e podemos seguir controlando. E iso é o fundamental da democracia, que se poida seguir controlando. E, por suposto, para as empresas e os autónomos e autónomas que traballan para as administracións públicas, sempre foi un problema o retraso nos pagos das administracións públicas. Todo que se reduzan eses pagos é unha boa noticia, e máis nos tempos que corren. Entonces, ¿que es una cuestión de interpretaciones de esos 4 millones? ¿Qué pasa con ese...?
No, permítame, no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de la imposibilidad de hablar en positivo cuando a un debate asiste el Partido Popular. Mire, si lo que dice el señor Bernardez fuese verdad, estaría leyendo textualmente los informes en los que eso se recoge. Pero es tan falso lo que dice el señor Bernardez, lo que está diciendo el Partido Popular, que es que a este pleno, y ustedes lo pueden tener los medios de comunicación porque es un documento público, estamos hablando de un informe trimestral de tesorería en el que no aparecen por ningún sitio que el Ayuntamiento de Vigo tenga pendiente de pago facturas por importe de 4.600.000 euros. Es que es al contrario, es que dentro del periodo legal de pago se habla de 1 millón pendiente de pago simplemente por la mecánica de las facturas y por la mecánica de estos 40 días de los que hablamos. Lo que ocurre es que el señor Bernardez tiene una intencionalidad política muy negativa y que hace mucho daño, y es intentar engañar a los ciudadanos. Mire, señor Bernardez, el plan que ha aprobado el Gobierno central para los ayuntamientos es para aquellos que no pueden satisfacer sus deudas. Las facturas que ha habido que comunicar al Ministerio de Hacienda son aquellos ayuntamientos que son absolutamente incapaces, como los suyos, donde gobiernan, como Madrid, como Valencia, en las que no pueden pagar y lo que necesitan es un crédito del Gobierno central para pagar. Eso no ha ocurrido en el Ayuntamiento de Vigo, señor Bernardez. Está faltando a la verdad, está faltando al rigor. El Ayuntamiento de Vigo no ha tenido que recurrir a ese mecanismo para tener que abonar a los proveedores. Entonces, es ciertamente lamentable el que usted, con un informe que ha sido debatido, el que ustedes no dijeron absolutamente nada en el debate del Pleno, y lo pueden ver los espectadores de Televigo cuando retransmitan ustedes el Pleno, no dijeron absolutamente nada. Por lo tanto, esto es absolutamente falso. Y la verdad, que usted no tenga el grado de satisfacción de que el ayuntamiento de todos contribuya a la economía de la ciudad pudiendo pagar en una serie de días que seguro que los empresarios a ustedes se lo trasladan, es ciertamente penoso. Y lo más lamentable es que usted pertenece a este partido, al gobierno de la Xunta, que ha hecho absolutas trampas y que se han visto ayer en el Pleno del Parlamento de Galicia, que es que cierran ustedes, el señor Núñez Feijóo cierra el ejercicio económico en septiembre y dice algo así como: a 30 de septiembre no me traigan más facturas. Es igual que si usted en su economía doméstica pudiera decir: mire, no me traigan más facturas ni de luz, ni de gas, ni de guardería, ni de nada a partir de 1 de octubre. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero cómo es posible que ustedes se atrevan a decir que el ayuntamiento tiene facturas en los cajones, si es absolutamente falso? Mire, se lo decía la señora Veloso, las únicas facturas que ha habido en los cajones de este ayuntamiento son las que dejaron ustedes. El anterior gobierno de 2007-2011, al mes de estar en el gobierno, tuvo que hacer una modificación presupuestaria de 17 millones de euros para pagar sus deudas. Pero si el ciudadano que ha querido ha podido ir a ver los muebles que se compró la señora Porro, si hemos demostrado por activa y por pasiva que las luces do Nadal estaban sin pagar desde hacía 2 años, pero ¿cómo se atreven? Un gobierno de la Xunta, luego hablaremos de empleo, pero ya se lo anticipo y ya se lo dije, que deja escapar 160 millones de euros en políticas de empleo. Y dice usted que están mal las finanzas del Ayuntamiento de Vigo. Bueno, ciertamente es increíble. Entonces, bueno, requiere... es difícil contestarles a ustedes porque, mire, el Ayuntamiento de Vigo, a diferencia del Gobierno de la Xunta, cierra su ejercicio económico el 28-29 de diciembre. Y todas las facturas que entran en el Ayuntamiento, con 2 días de margen, se abonan. Y es falso que haya facturas por 4.600.000, porque si no usted estaría leyendo, estaría diciendo, estaría argumentando y demás, y es absolutamente falso. Y es que en la página 4 de un documento de 5 páginas está aquí la situación, y es ciertamente penoso el que tengamos que venir a unos debates para trasladarles a los ciudadanos cuál es la verdad de la que ustedes, a pesar de estar los papeles oficialmente, niegan. Ustedes se han convertido en un partido desde hace muchos años en que a fuerza de repetir una mentira, creen que los ciudadanos se las creen. Y es mentira. Mire, realidad de las finanzas del Ayuntamiento de Vigo. Esta es la realidad. Perdone solo un momentito, ¿qué tal? Ustedes gobernaban en el 2006.
En porcentaje, la deuda del concello era del 33%. Hoy es del 25,8%. ¿Cuánto debe cada ciudadano vigués hoy? 154 euros y cuando gobernaban ustedes 228 euros. Mire, deuda viva por habitante, y se refería el alcalde a esta situación esta mañana, cada ciudadano de Santiago debe 612 euros, en Coruña 295 y en Vigo 154. Pero ¿sabe lo lamentable de esto? Que esto no lo dice el señor Font, que viene aquí a este debate con usted, es que esto lo dice el Ministerio de Hacienda. Datos oficiales. Entonces, bueno, de verdad, tengan rigor, de verdad, dejen de mentir y de verdad, por una vez, siéntanse satisfechos de que las finanzas del Ayuntamiento de Vigo estén bien. Bueno, Bien, Antonio, yo lo dejo a usted, señor Font, que hable sin ningún tipo de interrupción. Evidentemente, usted es un especialista en sacar gráficos. Se lo dije en el último debate, todos podemos traer gráficos. Traiga. Cuando el gobierno del Partido Popular dejó el Ayuntamiento de Vigo, dejó una deuda de 40 millones de euros. Del 33%. Ustedes, no, ese es un gráfico que ha hecho usted, no, por favor, ¿Pero cómo no que me he hecho interrumpa y déjeme hablar. Cuando dejó el gobierno del Partido Popular el Ayuntamiento, después de gobernar 3 años y medio, quedó una deuda en las arcas municipales de 40 millones de euros. Ustedes, a día de hoy, están con una deuda en el Ayuntamiento de Vigo de 75 millones de euros. El Partido Popular, a finales del año pasado, denunció que el Ayuntamiento tenía una deuda de 100 millones de euros. Y esa deuda la avaló el interventor municipal. Ustedes dijeron que tenían remanentes, por otro lado, es decir, dineros en caja, dijeron que tenían remanentes, por 50 millones de euros. Y era mentira, porque 2 días después de hablar el alcalde de la ciudad y la señora Silva de los remanentes que había en tesorería, el alcalde les tuvo que desmentir. Perdón, el interventor les tuvo que desmentir. Y la cifra que ustedes decían no era la que venía en los documentos oficiales. Ahora, le vuelvo a repetir, yo también puedo sacar gráficos. Usted se acaba de desdecir con lo que acaba de decir, valga esta expresión. Acaba de mencionar que ha habido que comunicar al gobierno de la nación, sí, acaba de decirlo usted, que hubo que comunicar 4.600.000 euros que había en facturas. Eso. Que sí, que no. Una cosa es que ustedes no acudan al préstamo, pero otra cosa es que el interventor municipal tuvo que mandar un documento a Madrid con los 4.600.000 euros de facturas. No se sorprenda, tiene la suerte que no tengo el documento aquí. Tiene esa suerte, pero no se sorprenda. ¿Cómo dice usted que no tenían facturas? Claro que tenían facturas. Otra cosa, repito, es que no acudan al préstamo. Ustedes no llevan en este presupuesto que les va a aprobar el BNG 4.600.000 euros en facturas atrás. Perdón. Si me deja hablar, continúo. Si me deja hablar. Ahora reconoce que tiene facturas. Ahora reconoce que tiene facturas. Pero no las que dice cuando usted. acaba de decir que no había factura ninguna. Si es que la mentira está ahí. En 30 segundos, señor Font, se ha desdecido usted. Han tenido que remitir un documento a Madrid, firmado por el interventor, diciendo que el Ayuntamiento de Vigo tenía facturas en el cajón por 4.600.000 euros. Y está escrito en un informe del interventor. Y ustedes llevan el próximo lunes a sesión plenaria extraordinaria para aprobar el presupuesto municipal, dentro de todo el presupuesto, una partida de 4.600.000 euros para pagar esas facturas. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo se sorprende usted? Claro que estaban en el cajón. Claro que estaban en el cajón. Pero ¿cómo que una mecánica? Puede ser una mecánica cuando uno no tiene presupuesto. Señora Veloso, nosotros gobernamos sin ningún presupuesto. 3 años y medio. Por su porque incapacidad política. Ni el PSOE lo quisieron aprobar. Efectivamente. Y gobernamos. Claro. Y lo que no se pagó quedó encima de la mesa. No, gobernaron Quedó no, encima de la estuvieron mesa. allí. Perdón, hoy está un poco nervioso, señor Font, No, déjeme hablar. Yo no traigo estoy muy gráficos, tranquilo. pero sé hablar. Quedaron encima de la mesa. Pero es que estas facturas de las que estamos hablando estaban debajo de la mesa. No, mentira. Bueno, señor Font, yo, de verdad, creo que estoy explicando muy clarita la situación. Usted no me puede decir que no a que llevan 4.600.000 en el presupuesto para pagar facturas. Usted no me puede decir que no a que el señor interventor firmó un documento para remitir a Madrid reflejando todas y cada una de esas facturas. ¿Por qué? Porque estaban en el cajón. Y si el gobierno de España no toma la decisión que tomó, seguirían en el cajón. Y seguirían muchos proveedores de Vigo sin cobrar. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Busque gráficos, esos gráficos nos los van a encontrar para defenderse. Me llega. Como non cobraban os proveedores que non cobraron durante os 3 anos e medio que estivo gobernando a señora Porro, que estivo de alcaldesa a señora Cobraron Porro. os proveedores, quedaron unhas facturas porque non hubo presupuestos. En julio del 2007. Efectivamente, gracias a despois este da modificación orzamentaria claro. que fixo o seguinte goberno para poder pagar esas facturas. Home, si quere dicir que estaban en riba da mesa en lugar de estar metidas nun caixón, bueno, estamos xa... Hai unha diferencia. Estamos xa falando dunha cuestión física. Oscurantismo, ocultantismo, hai unha diferencia clara e evidente. Sí, bueno, probablemente a empresa que botou 3 anos en cobrar, pois lle dá un pouquiño igual. Igual non é o que máis lle preocupa. Que non lle paguen é suficiente preocupación a unha empresa, que durante 3 anos estea sen cobrar. Entón, bueno, tampouco nos poñamos aquí a facer debates estilísticos sobre a posición das facturas, porque non só se trata diso. Non é unha cuestión de honra, exclusivamente. E mire, cando chegou a señora Porro á alcaldía de Vigo, os do Concello de Vigo estaban perfectamente saneados. Era un dos concellos xa daquela... Está equivocada, señora Yolanda. Pois entón, perdone que le diga, pero está equivocada. No, estamos equivocados los demás, salvo usted. Había 60 millones de... Consulte vostede as actas dos plenos onde o seu compañeiro, don Javier Guerra, falaba precisamente do traballo do concelleiro anterior de Economía e Facenda, de Xavier Toma, e de como deixara uns orzamentos que realmente permitían traballar con axilidade e eficacia o goberno de Vigo. O señor Javier Guerra o dicía no pleno, e pode vostede consultar as actas, xa que nos poñemos así. E durante 3 anos o Partido Popular foi absolutamente incapaz de consensuar uns orzamentos coas outras forzas políticas. Iso é incapacidade política. E a incapacidade política do Partido Popular para chegar a consensos nunca con ninguén. Sí. Nunca conseguen consensos con ninguén. Pero sempre van sós, sí. Sempre van por libre. Ustedes sí, sempre con el Sempre van sós e por libre. Porque todos os demais estamos sempre equivocados, efectivamente. E vostedes gobernaron con orzamentos prorrogados, o cal quere dicir que é imposible facer investimentos. Nesta cidade durante 3 anos non se fixo investimento ningún. O único que se fixo foi amortizar débeda. Entón, claro que se reduciu a débeda. Cando non gastas cartos, porque non podes gastar, porque non consegues aprobar uns orzamentos consensuados, o único que fas é ir pagando débedas, porque que non podes facer nada máis. Amortizamos ou non amortizamos? O único que se fixo foi iso, porque durante 3 anos o único que se fixo foi... Porque la obra está aí tamén. Que obra? La obra está aí. Que obra? En 3 anos non se fixo ningún só investimento. 2 piscinas, 5 parkings, as obras están aí. Pero vamos a ver, se os orzamentos prorrogados impiden facer investimentos, con que cartos se fixeron esas obras? Las obras están aí. Pero que obra, señor Bernárdez? Como dice usted, pero que obras? Supimos reducir de maneira ilegal, porque se os orzamentos prorrogados non inclúen capítulo 6... E las adjudicaciones... O capítulo 6, para que todo o mundo entenda, é o capítulo no que se recollen as partidas de investimentos. Ese capítulo non se pode prorrogar. Non se pode manter unha partida para un investimento nuns orzamentos que non se aproban por todo o pleno. Entón, ese investimento non se pode facer. Durante 3 anos non se puido facer ningún investimento nesta cidade. Non se fixeron obras en Vigo? Non se fixeron obras en Vigo, por suposto que non. Usted non vive en Vigo entonces durante esos 3 años? Non se fixeron obras en Vigo que decidira facer o goberno de Corina Porro. Non vivió en Vigo entonces durante esos 3 años? Pois eu lembro unha certa... Sí, eu lembro... Sí, flores, moitas flores. É unha época que lembro moi floreada, efectivamente. Moi floreada. Lembro esa época. E se dejaron 3 piscinas adjudicadas. 3 piscinas adjudicadas. Bueno, creo que o señor Alonso podería contarlle como estaban as piscinas que segundo vostedes fixeron vostedes. Señora Yolanda, es la gestión sin dinero. Bueno, mire, é máis, é que chegada a este punto eu négome a seguir falando. Mejor, en vez de estar hablando de... Non, eu négome a debatir así. Négome a debatir así. Estas non son maneiras. Négome a debatir así. Temos chegado ao final do debate e xa é co debate chegar a interrumpirnos. Pero isto de pisar a voz por riba é a primeira vez que pasa e xa na segunda intervención. Pero mentir no se le puede permitir. El único que está mintiendo. Mentir no se le puede permitir. Mire, señor Bernárdez, es decir, que los ciudadanos vigueses no hayan visto obras durante 3 años y medio el gobierno del Partido Popular, habrá sido usted la única viguesa que no lo habrá visto. Vamos a cambiar de tema, porque este ya está muy enquistado en un pasado que ahora estamos en otra cuestión. O que pasa é que eu creo que hai que deixar unhas cousiñas claras.
dicir que se pode pisar a voz dunha persoa e No. chamarlle mentirosa ao mesmo tempo, pareceme excesivo, No. señor Hombre, Bernardes. decir que no ha habido Pisarnos obra en entre 3 unos años y y otros, medio. Ata aquí no, podíamos Usted dice chegar, eso. Usted dice eso, que no ha habido obra en 3 años y medio. Ata aquí podíamos Usted ha pasado por chegar. la Plaza Compostela, ha pasado por Marqués de Valladares, ha visitado las piscinas, ha visitado los ¿Qué parques. piscina, señor Bernardes? Por favor. Pero de verdad. Es que, hombre, es que Pero- hay que decir las cosas como son. pero mire- es que uno se tiene que indignar. No. No. ¿Qué me va a pero decir? Mire, usted... ¿Qué me va a Aprobaron decir? orzamentos ¿Qué me va a vostedes, decir? aprobaron Ninguno. vostedes, entón. Ninguno. Pero hicimos Entón. gestión y se hizo Que obra. no hicieron gestión, Hicimos- señor Bernardes. Por favor, señor Que no Font, hicieron de verdad. gestión. Bien. Que de verdad Pueden a decir lo que cualquier quieran. ciudadano Pueden decir lo que vigués, quieran. a cualquier ciudadano vigués Pueden que le decir lo que quieran. preguntemos Pueden decir lo que quieran. sobre las obras realizadas en el gobierno de la señora Porro, es que es totalmente inexistente, hubo obra. a diferencia No de lo que hubo se ha obra. hecho. Pero ¿cómo me No habla de hubo adjudicar obra. piscinas y de No hubo adjudicar obra. parking? Se adjudicaron las piscinas. Ustedes y hicieron se 4 adjudicaron los arreglitos y parques. 4 plantas. Pero como dice, Vamos 4 a cambiar- arreglitos y 4 vamos a plantas. cambiar de ¿Cómo tema, puede? Claro, porque no le señor conviene, Bernardo. evidentemente, No. claro. No, si Ustedes, quiere abrimos un con turno. 100 millones del plan No. E, los No. han tirado. Los han tirado. Bueno, vamos a Y cambiar tenemos de 34.000 parados. vamos a Esa cambiar es la de gestión tema del Partido porque Socialista. ahora Señor Feijóo, me voy a esa es poner la yo. gestión del Por Partido favor, Socialista. Tiene 34.000 Antonio, parados, sí. Carlos, por Datos. favor, vamos a cambiar a otro tema que seguramente que vais a tener también muchísimo que hablar, como es el del desempleo en la ciudad. Ahora no queréis hablar ninguno. Señor Bernardo. No, el gobierno que empiece, evidentemente, No, tendrá que no. responder de su gestión, No, ¿no? va. Si es que tiene alguna. No, la gestión de desempleo corresponde al gobierno de la Junta de Y Galicia. ahora vamos con el asunto. Adelante, otra vez. señor Bernardes. Yo. Bueno, Bien, pues voy a empezar. No tengo ningún problema en empezar, porque evidentemente los datos avalan a un trabajo de gestión que está haciendo la Xunta de Galicia. Evidentemente, nosotros en Vigo somos oposición y nosotros en Vigo fiscalizamos y le exigimos al gobierno de la ciudad, al gobierno en minoría socialista, con el apoyo del BNG, que ha confirmado ya la aprobación de los presupuestos, que nosotros gobernamos sin presupuestos, sin 100 millones del Plan E, y el gobierno socialista con el BNG gobernaron con 100 millones del Plan E, y 4 partidas de presupuestos de inversión del capítulo 6, como decía la señora Yolanda, durante 4 años, nosotros no. Esa es la realidad. Y lo que tenemos es que fiscalizar al gobierno. Y lo que hemos analizado en Vigo es que durante 4 años del bigobierno PSOE-BNG y un año más en minoría del Partido Socialista, de 17.000 desempleados que tenía la ciudad de Vigo, hemos pasado a más de 36.000. Y el otro día un periódico de esta ciudad, el decano de la prensa nacional, Faro de Vigo, daba 3 titulares en su portada. Uno que decía: Pemex garantiza 7 remolcadores en Galicia en un contrato de 247 millones. Otro que decía: los astilleros ven válida la propuesta del tax list para competir en condiciones. Y otro que decía: el Peugeot 301, la primera berlina fabricada en Vigo en exclusiva, saldrá a la venta este otoño en Turquía. Esto es gestión. Esto es gestión de la Xunta de Galicia. El sector de la automoción en Vigo ha recibido de la Xunta de Galicia 40 millones de euros para estabilizar y para garantizar el empleo. El contrato firmado con Pemex va a garantizar la construcción de remolcadores en los astilleros de Vigo. Eso es mantener y generar empleo. Y la propuesta del tax list presentada por la Xunta de Galicia pretende recuperar la construcción naval de barcos. Esa es la gestión de la Xunta de Galicia. No palabrería, no millones que se consigna para planes de empleo y no para dar empleo en el Ayuntamiento de Vigo a través de la 4ª planta, que es un búnker del que el Departamento de Personal desconoce cómo, de qué manera y en qué condiciones se contratan a las personas que por allí acuden para poder ser partícipes de estos planes. Esa es la realidad. Esta portada de Faro de Vigo es demoledora. ¿Qué hay que hacer más? Claro que hay que hacer más. Pero este es un primer paso. Porque los señores del Partido Socialista, cuando estuvieron en Vigo, el señor Rubalcaba, hoy en la oposición en Madrid, cuando vino a Vigo y los 14.000 empleos y empleados del sector naval estaban sin poder trabajar y sin poder llevar adelante la construcción de barcos, pasó por los astilleros de orilla mar y se fue a sacar una foto a Samil. Esa es la importancia que le ha dado el Partido Socialista. Y me tengo que poner así porque es muy triste. Y los mismos señores que generaron 5 millones de parados, al día siguiente estaban con una pancarta pidiendo empleo al gobierno de Mariano Rajoy. Eso se llama caradura política. No tiene otra definición. Y esos señores tienen que responder por eso.
Nosotros responderemos por nuestra gestión. La Xunta de Galicia tendrá que responder por la suya. Pero la Xunta de Galicia acaba de dar un primer paso en recuperar el empleo en la ciudad de Vigo. Y es lo que nos preocupa, y es lo más importante. Y nosotros no dijimos que íbamos a colocar un cartel en la puerta del ayuntamiento, en la lonja del ayuntamiento, de pleno empleo. Fue el señor Abel Caballero. Antes de que te respondan, vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos. Pues retomamos el debate. Como saben, estamos hablando sobre asuntos tratados este pasado lunes durante la sesión del Pleno Municipal. En estos momentos estábamos hablando sobre desempleo, hablaba Antonio Bernárdez y ahora le iban a contestar Carlos Font y Yolanda Velosa. Sí, bueno, falaba o señor Bernárdez sobre a función da oposición, fiscalizar o goberno, por suposto. A oposición ten un papel fundamental de control do goberno, como é lóxico. Pero tamén ten que ter, ou polo menos así o entendemos no BNG, ten que ter unha función constructiva de propoñer cousas ao goberno. Nos podemos estar máis ou menos de acordo con determinadas políticas, poñía como exemplo o caso dos investimentos en humanizacións para promover e crear emprego. Bueno, nos entendemos que despois de investir unha cantidade importante de millóns de euros durante uns anos en humanizacións, bueno, as cifras de emprego demostran que non son a ferramenta máis útil, precisamente, porque senón non teríamos as cifras tan terribles que temos agora mesmo na nosa cidade, e por iso entendimos que na elaboración dos orzamentos do vindeiro ano non eran unha prioridade e que había que facer un esforzo por dedicarlle cartos realmente dende o Concello á creación de emprego. E por iso propuxemos ese plan de emprego que suma en total 5 millóns pico de euros, cos que sí realmente se poden facer accións políticas que creen emprego e dunha maneira sostida, que tamén nos interesa, non? Por iso tamén propuxemos que haxa unha mesa de emprego na que van estar representadas as forzas políticas e os sindicatos para que o uso deses cartos sexa o mellor posible e que realmente dea un impulso á creación de emprego na nosa cidade. Pero tamén é certo que non hai que esquecer que este é un esforzo que fai o Concello de Vigo, pero que non é unha competencia municipal, a creación e a promoción do emprego. Por suposto, se temos a capacidade de facelo, temos que facer ese esforzo. Pero non hai que esquecer que as competencias en creación de emprego son do Goberno autonómico e do Goberno central. E falando do Goberno autonómico, bueno, pois agora mesmo no noso país hai 72.200 menores de 30 anos no paro. Un de cada 3 mozos e mozas de menos de 30 anos está no paro. É unha cifra dramática, porque ademais estamos falando da xente moza, da xeración mellor preparada da historia do noso país, do futuro do noso país, que agora mesmo está nunha situación de desemprego, de emprego en precario ou emigrando. E logo nos din que a Xunta acaba de dar un primeiro paso para a creación de emprego. Pois xa iba sendo hora, levan 3 anos gobernando. Despois de 3 anos gobernando, xa abonda de falar da herencia do bipartito e xa podían ter feito algo máis, que o primeiro paso chega agora, cando xa prácticamente están a piques de convocar eleccións de novo, nos parece realmente preocupante. E falando do Goberno do Estado, o primeiro que fixo cando chegou ao Goberno foi aplicar unha reforma laboral que o que fai non é promover o emprego, é promover o despido, porque o fai gratuito realmente e precarizar as condicións laborais dos traballadores e as traballadoras. Por suposto, non entendemos que esa sexa a forma de promover o emprego. E alá onde esteamos, nas institucións nas que esteamos presentes, vamos controlar o goberno, vamos fiscalizar o goberno e vamos facer propostas diferentes. Fixemos unha proposta a este goberno que foi un plan de emprego de máis de 5 millóns de euros. Aceptóusenos. Lóxicamente, se nos facemos unha serie de alegacións, se aumentamos en máis de 1 millón de euros as partidas de servizos sociais, se aumentamos en máis de 5 millóns de euros as partidas para a creación de emprego, se facemos propostas que entendemos que son positivas para a cidade e se nos aceptan, o extraño sería que logo non aprobásemos os orzamentos. O Partido Popular non pode facer o mesmo, claro, porque non fixo propostas.
non fixo propostas sequera que fosen legais, que se puidesen aplicar. Non facendo propostas non se lle poden aceptar e non se pode apoiar uns orzamentos, lóxico, pero é que é unha forma moi diferente de entender a práctica da oposición. Carlos. Bueno, yo creo que por muchos discursos demagógicos, genéricos y demás que hagamos y querer imputar los parados a no sé qué gobierno anterior y demás, la realidad es una. Y es que el gobierno de la Xunta de Galicia, en los 3 años del señor Núñez Feijóo, ha incrementado más que otras comunidades autónomas y tiene el récord de las comunidades autónomas, ha aumentado el desempleo en la comunidad autónoma de Galicia, en Galicia. Por lo tanto, los ciudadanos ya saben perfectamente que las políticas de empleo corresponden a la Xunta de Galicia. No es una competencia del Ayuntamiento de Vigo. Muy al contrario. Para no ser una competencia del Ayuntamiento de Vigo, el esfuerzo que ha hecho este gobierno inversor en el periodo 2007-2011 con el Plan E y con inversiones propias y con sus planes de empleo ha sido superior a la de otros ayuntamientos, siendo el menos endeudado, pero desde luego de lejos. Bueno, se habla de que esta es la gestión, y el señor Bernárdez reitera y nos quiere convencer, y esta es la gestión, y esta es la portada de determinado periódico, pero si es que en esa portada de determinado periódico, en esas 3 noticias, no se dice absolutamente nada favorable para el empleo en esta ciudad. Absolutamente nada. Pero frente a eso, esto no es una portada, esto es una información y lo enseñaba anteriormente. Esto es un drama. Esto es un drama que tendría que impedir que cualquier representante del Partido Popular se sentara aquí. La Xunta dejó escapar 160 millones de euros para promoción de empleo en el 2011. Es decir, todos sabemos que las políticas de empleo corresponden a la Xunta, que tiene las partidas y deja escapar 160 millones de euros. Pero es que es peor a continuación, ¿eh? Dice, el Ejecutivo gallego no ejecutó durante el pasado año 842 millones de euros correspondientes a inversión. Entonces, llegar aquí y hacer un discurso demagógico de que los que crearon 5 millones de parados, de que el Taslís, de que las ayudas al naval... Pero vamos a ver, si el gobierno tomó posesión en el mes de diciembre, el gobierno estatal, y todavía no ha trasladado una propuesta de Taslí. Si tenía razón la señora Yolanda Veloso cuando decía, permítanos la broma, señor Bernárdez, aunque antes estábamos un poco tensos, hemos dado el primer paso. Hay que tardar 3 años y medio para dar un primer paso en materia de empleo. Bueno, pues estamos ciertamente sorprendidos. Mire, yo creo que le tienen que quedar a los ciudadanos claras determinadas cuestiones. Y es una frase que todo el mundo entiende. Los parados que hay en esta comunidad autónoma, en Vigo, en Santiago, en Coruña y en la localidad más pequeña, son parados consecuencia de la ineficaz gestión del señor Feijóo. Punto. Punto. Porque de la misma forma que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de defensa y no puede comprar un portaaviones, no puede comprar un helicóptero, las materias en política de empleo las tiene la Xunta de Galicia. Y todo lo que hablemos de empleo, por mucho que usted hable, por mucho que diga y por mucho que repita, es consecuencia de la nefasta gestión del gobierno. Y esta es la realidad, porque claro, yo no me lo tomé a broma, pero si 842 millones más 160 millones de euros que la Xunta fue incapaz de gestionar se los hubieran pasado a Vigo, pues a lo mejor teníamos una mejor situación de empleo, señor Bernárdez. Y además voy a concluir, porque ya veo que me toca concluir. Sí. Mire, no se puede decir por parte del Partido Popular absolutamente nada con respecto a este tema cuando no ha habido una propuesta en los presupuestos del Ayuntamiento de Vigo. Si ustedes hubieran sido capaces de decir, yo propongo unas partidas presupuestarias de 10, de 20, de 40 millones de euros en el Ayuntamiento de Vigo para crear empleo, bien, pero ustedes no han hecho una enmienda, con lo cual el presupuesto que se presentó y que fue aprobado inicialmente por Bloque Nacionalista Galego y por este gobierno fue aceptado por ustedes en un 90 y pico por ciento, en un 99, mucho por ciento. Por lo tanto, ustedes no tienen alternativa y los parados que hay en Vigo, como en el resto de Galicia, son consecuencia de la ineficaz gestión del señor Feijóo. Antonio. Bien, a mí me gustaría saber por qué le dieron el sí a las enmiendas del Bloque Nacionalista Gallego y le dieron el no a las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular. Porque los argumentos
del secretario no corresponde. Eran igual las enmiendas, distintas partidas, otros planteamientos, pero eran enmiendas igual, en tiempo y forma, reglamentadas y deducidas de las partidas que queríamos utilizar para presentar en las propuestas que fueron a través de las alegaciones al Pleno. ¿Por qué aceptaron las del BNG y no las nuestras? Es que es una pregunta que nos hacemos. ¿Ustedes estarían de acuerdo a aceptar nuestras propuestas y aprobar las propuestas con el Partido Popular y no con el BNG? Es que los ciudadanos saben ya de qué va esto. Es decir, no nos podemos engañar. Ustedes fueron gobierno 4 años. BNG y PSOE, PSOE y BNG. Ahora están en minoría. Y para aprobar este presupuesto necesitaban el apoyo de un grupo municipal. Y a ustedes les convino mejor el apoyo del BNG que el del Partido Popular. Entonces no diga que hubiesen aceptado nuestras propuestas. Nuestras propuestas estuvieron ahí, nuestras alegaciones, nuestras enmiendas estuvieron ahí y dijeron que no. Es que no tengo otra cosa que decir. O sea, que sí que presentaron, presentaron enmiendas claro y sí que presentaron... Yo creo que no daba a entender eso, señor Font, pero bueno, sí que presentamos enmiendas. Ahora, ¿les convino aceptar las enmiendas del BNG? A ver, dicir que as alegacións que presentaba o BNG e o Partido Popular eran as mesmas, aí quítame aquí uns euros, pareceme ousado, cando menos. As alegacións que presentou o Partido Popular teñen un informe que supoño que sobre iso falará o señor Font, porque creo que lle corresponde a él, pero en todo caso, vostedes o que facían era fundamentalmente aplicar unha serie de recortes porcentuais a Machado en distintas partidas e propostas positivas poucas, moi poucas. Desde logo, nos teríamos estado encantados de que o Partido Popular tivese proposto 5 millóns de euros para a creación de emprego nos orzamentos do Concello de Vigo. Eu entón pregúntolle por que non o fixeron. Por que non o fixeron? Non o fixeron. No, logo hablo yo, es que non quero interrumpirle. Claro, entón eu pregúntolle por que non o fixeron. Porque vostedes non propuxeron aumentar as partidas para a creación de emprego. Vostedes non propuxeron aumentar as partidas para servizos sociais. Claro, entón, eu o que me pregunto é por que non o fixeron. E falará o señor Font sobre os informes técnicos, sobre as alegacións que presentaron, igual que sobre outras alegacións que están informadas para o pleno de aprobación definitiva dos orzamentos, alegacións que presentaron outros colectivos e persoas desta cidade, porque, por suposto, os orzamentos están en exposición pública, son documentos públicos, calquera persoa desta cidade ten un período para poder presentar alegacións e non se aceptan por cuestións técnicas, a maioría deles. Por que aceptan? Pois xa lle contestará o señor Font. Nos, por suposto, entendemos que se aumentamos en 5 millóns de euros as partidas para a creación de emprego é algo positivo, senón non o teríamos proposto. Simplemente iso, non acabo de entender, primeiro, a relación que establece vostede entre as alegacións do Partido Popular e do BNG, que non tiñan absolutamente nada que ver, e se tivesen algo que ver sería unha mágoa que non aplicasen eses mesmos criterios cando gobernan, porque estaríamos moitísimo mellor. E segundo, bueno, porque vostede realmente non di que hai un informe técnico tamén sobre esas alegacións. Antonio. Bien, no, yo quería responder. Vamos a dejar que le respondan para que le... No, porque con relación a las alegaciones... Pero brevemente. No, brevemente, no. Yo nunca quise decir que eran las mismas del BNG, pero nosotros sí presentamos alegaciones por un montante, recuerdo, no tengo aquí el documento, en torno a 4 millones de euros, donde se hablaba de una partida para llevar adelante el convenio del hospital, otra partida, creo sí recordar que era 1 millón de euros para empleo, otra partida para servicios sociales, otra para comercio y otra para turismo. Esas eran las alegaciones que presentó al presupuesto el Grupo Municipal del PP. Nunca quise decir, Yolanda, que eran las mismas o similares a las del BNG, pero que eran propuestas, al fin y al cabo, que presentó el Partido Popular y que fueron rechazadas. Me quedo con la frase final del señor Bernárdez anteriormente, de que no tengo nada más que decir. Y es que, claro, no me extraña que no tenga nada más que decir. Mire, yo le contesto a lo que usted me plantea. Primero, hay una parte a la que contestó el secretario y en el ámbito técnico, con lo cual yo no tengo nada que decir, y es más, ni usted, ni la señora Veloso, ni yo dudaremos de la legalidad de lo que contestó el secretario. Es decir, no estamos ante una manifestación política. Ustedes lo que no pueden hacer, como bien lo definía la señora Veloso, es hacer una poda en partidas en las que no se pueden reducir porque están
comprometidas e inclusive ya en lo que es prórroga de presupuestos están gastadas, con lo cual, bueno, es un auténtico brindis al sol el decir, hombre, si los sueldos de los funcionarios son no sé cuántos millones, yo los reduzco y los funcionarios dejan de cobrar. Y se lo pongo esto como ejemplo, con lo cual esto no podría ser. Por lo tanto, en el ámbito técnico, contestó el secretario, estoy seguro que usted no duda de la legalidad de lo que dijo el secretario, por lo tanto, cometieron un error en la forma de plantearlo. Y en el fondo, evidentemente, es que hay una diferencia política fundamental entre lo que ustedes presentaron y lo que presentó el Bloque Nacionalista Galego. Todo lo que presentó el Bloque Nacionalista Galego era dirigido, y nosotros lo compartíamos, a políticas sociales y de empleo. Por eso lo aceptamos. Pero ¿quieren los ciudadanos saber lo que ustedes proponían? Y usted ha dicho algo, todo partidas en beneficio de la Xunta. 1 millón para pagar el hospital. Pero ¿para quién se le iba a dar? No me interrumpa. Perdón. No me interrumpa. Bien. A ver, ustedes propusieron en un presupuesto de 220 millones de euros 5 millones de enmiendas. Que los ciudadanos saquen el porcentaje sobre el acuerdo en que están ustedes con nosotros. Solo 5 millones para pagar Ciudad de la Justicia, para pagar el hospital, para pagar a la Xunta cuestiones que debería de asumir la Xunta. Es decir, políticamente BNG y Partido Socialista coinciden en todo al empleo y todo a políticas sociales, y ustedes casualmente lo que coinciden y lo que proponen es que haya 5 millones de enmiendas que reviertan en la Xunta de Galicia. Pues mire, yo ya se lo he dicho en algún debate, la Xunta de Galicia tiene que asumir todas sus competencias, y las competencias, y eso lo dice el presidente de la FEN, alcalde de Sevilla, de su partido, lo que sean competencias impropias, nosotros no lo asumimos. Y vuelvo a explicarle usted a los ciudadanos cómo es posible que apoyen en 12 millones de euros para el parking del Parrote en La Coruña y 9 millones y pico de euros para una rotonda en Coruña. Esa es la diferencia fundamental. La diferencia fundamental es que en un presupuesto muy difícil, muy escaso y con poco margen, Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista fueron capaces de coincidir en partidas que podían no gastarse y en llevarlas a política social y a empleo. Y ustedes lo único que pretendían es que más o menos esos 5 millones, casualidades de la vida, acabasen en las arcas de la Xunta de Galicia. Mire, yo no le tengo que dar lecciones a usted, evidentemente, pero creo que como concejal del Partido Popular en Vigo, lo que deberían de defender es a esta ciudad y pedirle a la Xunta de Galicia un esfuerzo, y lo único que pretenden es, y en esa enmienda se vio claramente, es que los vigueses paguemos aquello que tiene que pagar la Xunta de Galicia. Bueno, Bien. se está desvirtuando lo que estábamos hablando, que era el desempleo. Un minuto para Antonio. contestar al señor Font, porque está hablando de un tema, Sí, y está claro. hablando de que... Un minuto no, en todo caso otro turno. Las alegaciones que presentábamos, Brevemente, como yo siempre las insisto en alegaciones que brevemente. presentamos al presupuesto eran en beneficio de la Xunta de Galicia. Hay un matiz muy importante, señor Font, no son en beneficio de la Xunta de Galicia, son en beneficio de los ciudadanos de Vigo. La Xunta de Galicia le puede construir a la ciudad de La Coruña para generar 1000 empleos en Inditex, en una rotonda, que no es una rotonda, es una urbanización, pero le está aportando a la ciudad de Vigo, a los ciudadanos de Vigo, un complejo hospitalario donde invierte más de 400 millones de euros. Si usted quiere la rotonda, planteamos cambiar la rotonda por el hospital, pero seamos serios, ¿eh? La Xunta de Galicia está invirtiendo más de 400 millones en la primera necesidad, además del empleo, que tienen los ciudadanos de Vigo, un nuevo complejo hospitalario público. Esa es la realidad, nada más, simplemente ese matiz. Sí, a ver, eu non vou entrar no hospital, porque entón sí que xa nos desviamos de todo. No, ya no nos da tiempo, entonces. Xa non toca. A mí me encantaría, pero es un tema que siempre É fascinante. Un tema fascinante, Sobre realmente. todo que a los ciudadanos sí que es algo que les interesa Obviamente, mucho. obviamente, é que Como lo no que estamos hablando ahora del desempleo. Exacto, é que no BNG temos moi claro que hai determinadas cuestións que son moi sensibles para a ciudadanía, porque son as cuestións de comer, é dicir, que son as cuestións básicas do día a día. Estamos falando da sanidade, calquera de nos pode poñerse enfermo nun momento determinado e todo o mundo queremos ter cobertura. Non queremos que a nosa vida dependa de se temos cartos para pagar un médico ou non. Entón, evidentemente, a sanidade é unha cuestión fundamental. A educación é unha cuestión fundamental e, ademais, é un investimento de futuro. É realmente imprescindible para poder sair da crise. E o desemprego. E ademais, moi relacionado directamente coa educación, como estou dicindo agora, estamos tendo a menores de 30 anos que están moi ben preparados, nos que investimos
moitísimos cartos públicos tamén na súa educación, que eles investiron moitísimo esforzo e tamén esforzo dos seus pais e nais e que agora non teñen unha saída e non ven unha saída. E yo nese sentido non sei que os parece que se esté animando a los jóvenes a salir de España, a emigrar. Un despropósito que absoluto. no es una cuestión solamente de este gobierno, sino ya del otro gobierno. Parece que se está fomentando el emigrar. E se está fomentando, é que é realmente un auténtico despropósito, porque incluso hai accións políticas concretas dende a Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galiza de prácticas profesionais no estranxeiro, aumentaronse os cartos para as prácticas profesionais no estranxeiro e se incluiu este ano por primeira vez Alemanha como un país de destino para os mozos e mozas galegos. É que realmente é unha situación terrible, porque non se está facendo investimento para a creación de emprego productivo no noso país dende a Xunta de Galiza. Tampouco se está facendo dende o Goberno do Estado, que ademais está precarizando aínda máis as condicións laborais. Nos fixemos un esforzo para que nestes orzamentos o Concello faga o que poida, tendo as competencias limitadas que ten, pero que sí se intente facer algo. Non sabemos que se vai facer na Deputación, porque na Deputación o Partido Popular goberna con maioría absoluta, pero aínda non ten orzamentos. Vamos a empezar o mes de xuño e na Deputación están cos orzamentos prorrogados, e non será porque teñan que negociar con ninguén. Poden aprobalos vostedes sós. E non hai orzamentos na Deputación. O cal é moi coherente con que vostedes presentaran as alegacións en os orzamentos do Concello de Vigo que presentaron, e que non teñen propostas. Non teñen unha alternativa. Limítanse a determinadas noticias como estas que nos acaba de ensinar sobre ese primeiro paso, 3 anos e medio despois, aí va sendo hora, ese primeiro paso para crear emprego no noso país, e que non hai alternativas, porque non hai unha intención realmente de facer accións políticas económicas que nos axuden a sair da crise, centrándonos nas persoas que peor o están pasando. Estamos utilizando os cartos públicos para rescatar entidades financeiras que teñen buratos enormes despois de ter recibido xa millóns de euros por parte do goberno anterior no Estado, porque xa lles demos millóns de euros ás entidades financeiras que nos embargan os pisos, que non dan créditos ás empresas e os que lles estamos dando cartos públicos, e son un burato sen fondo. Non se están facendo políticas de creación de emprego, nin dende a Xunta, nin dende Madrid. E nos queremos que, polo menos dende aquí, poidamos intentar facer algo. Oxalá o Partido Popular estivese realmente tamén nesa loita, pero non está. Bueno, yo concluyo con lo que realmente se planteó en el Pleno, porque en ocasiones queremos remitirnos a lo que, y se nos requiere a que vayamos a lo concreto de lo planteado. Bueno, primero, creo que ha quedado evidentemente claro qué enmiendas presentaron a los presupuestos unos y qué enmiendas presentaron otros. Yo no voy a hablar del hospital, pero sí voy a hacer una matización puntual. La Xunta de Galicia en el hospital de Vigo no está invirtiendo absolutamente nada. Quien está invirtiendo es una empresa privada que posteriormente va a cobrar el triple de lo que ha invertido. Esta es la realidad del hospital privado de Vigo, no es otra. Pero la moción que presentó el Partido Socialista en este pleno, y por eso estamos hablando de empleo en este momento, es como recoge un medio de comunicación, instar a la Xunta de Galicia a invertir 6,3 millones en programas y talleres de empleo. Esto es lo que pedíamos. Esto es lo que pedíamos. Y efectivamente, y este titular lo recoge, BNG y Partido Socialista votaron a favor de esta moción. Y creemos que con el esfuerzo que hemos hecho en nuestros presupuestos, es lógico que aquel que tiene las materias de empleo entre sus competencias haga este esfuerzo. Bueno, pues nos encontramos, y esto es lo que deben de saber los vigueses, con que esta propuesta que se hacía, esta propuesta aprobada por el Bloque Nacionalista Galego y por el Partido Socialista, fue rechazada por el Partido Popular. Es decir, una petición de que haya inversión en empleo para la ciudad de Vigo contó con 12 votos en contra de los concejales del Partido Popular. Esta es la realidad. Incluimos 5 millones, como se decía anteriormente, en nuestros presupuestos para planes de empleo, y nos encontramos con la sorpresa de que aquellos que tienen las competencias en materia de empleo dejan de gastar 160 millones y con el voto de sus concejales en esta ciudad votan en contra de que este ayuntamiento tenga 6,3 millones en programas y talleres de empleo. Esta es la realidad. Antonio. Bien, yo creo que en materia de empleo, señor Font, hay que ser muy prudentes. Hay que ser prudentes porque la experiencia en esta ciudad
que es en dónde estamos hablando, y estamos hablando para sus ciudadanos, se prometió y se comprometieron más de 4.000 empleos con las dos intervenciones del Plan E, 83 millones de euros. Y la realidad constatada en documentos es que al final se emplearon a 400 personas. Esas son las políticas de empleo del Partido Socialista. Esa es la realidad que aplica el Partido Socialista con sus políticas a los ciudadanos de Vigo. Ustedes pueden reflejar 5, 6, 15, 20 millones de euros en empleo. Si luego las políticas de empleo no son efectivas, no sirve para nada. La realidad de las políticas de empleo es la gestión. Es la gestión. A veces sin dinero se hace más gestión que con dinero. Y ustedes realmente no son los más indicados para hablar de políticas de empleo. Vuelvo a repetirlo desde la tranquilidad, desde la serenidad, pero cuando uno tiene que alterarse, tiene que alterarse. Y si tengo que pedirle disculpas a la compañera Yolanda Veloso por haberla interrumpido, le pido disculpas. Pero uno no se puede callar con determinados comentarios. Las políticas de empleo las tenemos que generar todos los políticos, cada uno donde gobernemos. Y si no gobernamos, apoyarlas. Pero evidentemente nosotros no podemos apoyar políticas de empleo que ustedes aplican, que han generado trabajos de 3 y de 6 meses, y no precisamente para vigueses. Y los compromisos y los números y las cifras, al finalizar esas intervenciones, esos programas, no se asemejan para nada en lo manifestado y anunciado en su día, por parte, en este caso, del alcalde del Partido Socialista, minoría de la ciudad de Vigo. Es lo que tenemos que decir. Ahora, realmente, claro que es una situación grave, claro que nos preocupa. Nos tiene que preocupar a todos. Y es la primera premisa que tenemos que tener los responsables políticos cuando llegamos a nuestros despachos. La primera premisa que tenemos que tener encima de la mesa. Pero ojalá entre todos podamos llegar a la conclusión final de generar esos puestos estables que nos están demandando en Vigo los vigueses y las viguesas. Bueno, Mire, el debate, Carlos, ha llegado a su fin. Nos queda un minuto. No, 30 segundos. 30 segundos, pero que sean menos. Con más de 100 millones de euros, nadie se cree que solo se hayan creado 400 empleos. Hay empleos directos y empleos indirectos. Y sí, señor Bernárdez, nosotros, el gobierno de esta ciudad, los socialistas, sí somos los indicados para hablar de empleo en esta ciudad, porque hemos creado mucho empleo, no siendo una competencia exclusiva nuestra. Pero usted votó en contra el otro día de una moción que quería fondos para esta ciudad para crear empleo. Bueno, ahora... Se me permite, Siria, sí, pero muy brevemente, sí, único por favor. que sí, por suposto, aceptar as disculpas do señor Bernárdez, sobre todo porque non son simplemente disculpas, sino porque despois dese primeiro momento de tensión se portou moi ben, non me volveu a interrumpir, entón, por suposto que as acepto. Bueno, e por outro lado, tamén explicar que nos solicitamos unha mesa de emprego precisamente para que todas as forzas políticas esteamos representadas e poidamos facer propostas, por unha vez coincido, sin que sirva de precedente, para que a aplicación destas políticas de emprego se sea realmente sostida. E esperamos aí encontrar entón tamén a todas as forzas políticas e os sindicatos para poder sacar adiante da mellor maneira posible estes orzamentos. Bueno, Antonio, te tengo que dar la palabra, pero muy brevemente, por favor, ya para finalizar y ya despedirnos. Para buscar otra alternativa al debate de hoy, en este día, miércoles, simplemente desear que el próximo domingo podamos celebrar todos el ascenso del Celta, porque también hay que recordar que con un Celta en primera división seguro que generaremos empleo. Seguro que sí. Bueno, ya podemos hacer una última ronda, que me van a matar diciendo cuál es vuestro pronóstico para ese partido. Carlos, yo con el empate me conformo. Con el empate, Carlos. Pues esto es una maravilla, porque coincidir por primera vez con el señor Bernárdez resulta ciertamente agradable. Estoy convencido de que vamos a subir a primera. Esta ciudad se merece un equipo de primera por el que hemos trabajado, y seguro que va a reportar muchas alegrías en años venideros. Pois sí, vamos coincidir para rematar ben, vamos coincidir en todo. Tamén, pues me alegro muchísimo. Tamén queremos un empate e ter un Celta de primeira e ter derbis de primeira.
Muy bien, pues con esta esperanza de que va a ser una realidad casi seguro, de que el Celta suba a primera, pues desde el debate le mandamos toda la energía positiva y que vean que al final hemos llegado a un consenso y que el Celta seguro que también va a estar ahí. Muy buenas noches y muchísimas gracias por también que hayan estado ustedes ahí.